Bueno, hola a todos, gracias por estar ahí, bienvenidos. Ya voy a compartir la pantalla, me van a decir si se ven. Sí, perfecto. ¿Se ve bien? Bueno, ahí va. Bueno, como dijo Bianca, bueno, yo trabajo en el hospital italiano hace algunos años y en el área de informática para la comunidad. Básicamente nos abocamos a detectar las necesidades de los usuarios de nuestro sistema. El hospital está muy informatizado y tenemos distintos aplicativos, así que, bueno, trabajamos un poco persiguiendo y buscando las necesidades de los usuarios. Antes de seguir contándoles un poco este proyecto, les quiero comentar que los talleres los llevamos a cabo con Martín, que es implementador, desarrollador del departamento, y con Paola, que trabaja conmigo en informática para la comunidad y que ella se dedica, digamos, a hacer soporte de teleconsultas, y yo estoy más del lado del portal de salud. O sea, siempre tratamos, además de formar equipos lo más heterogéneos posible, interdisciplinarios, para tener distintas visiones y enfocar las cuestiones desde distintos ámbitos, ¿no? Bueno, cuando pensamos qué necesitaban nuestros usuarios de los sistemas, surgió esto de la brecha digital y de cómo acercar a los adultos mayores a las tecnologías digitales, ¿no? Porque nosotros tenemos aquí en el hospital un aplicativo que es el portal de salud, que es exclusivo para los pacientes, y empezamos a ver distintas cuestiones. Una, que el 30% de la población que usa el portal son adultos mayores. Otra es el avance de todas las tecnologías digitales, lo que llamamos TICs en el ámbito de salud. La brecha digital que existe, que no la podemos obviar, y que la población de adultos mayores suele ser personas que más controles de salud tienen que hacerse y que quizá menos posibilidad de traslados o de movilidad tienen. Entonces sí necesitan quizá el uso de la tecnología, pero bueno, les queda esta distancia en cuanto al conocimiento, ¿no? Para aclararles un poquito de qué se trata el portal de salud, bueno, es un aplicativo para pacientes que básicamente lo que permite es que las personas puedan autogestionar cuestiones de su salud, ver sus estudios, sacar turnos, comunicarse con sus médicos, y etcétera, y ser un poquito más autónomos e independientes en los controles, ¿no? Bueno, algunas fotos de las que van a ver en las diapositivas son de nuestros talleres. Hace más o menos 2 años que los venimos implementando, y bueno, obviamente que se fueron cambiando y fueron transformándose, ya les voy a contar. Vuelvo un poquito al tema que nos convoca, que es esto de la brecha digital, que bueno, es todo un desafío en sí mismo, porque es como el intento de mitigar o de tratar de disminuir la diferencia en años que existe entre generaciones, pero que además conllevan una diferencia cultural, de valores, de creencias, de modalidades, de formas de aprendizaje, ¿no? De conductas, y obviamente que también hay quizá deterioro físico y cognitivo, que hace que a su vez sea todavía como más difícil acceder a todas estas cuestiones nuevas, ¿no? Tan modernas. En cada foto que van a ver también, las personas, además de sus dispositivos, a los talleres traían sus cuadernitos y sus libretas, ¿no? Esto fue siempre un indicador de esa diferencia, de esa brecha, porque todos necesitan anotarlo, y nosotros incluso de ahí sacamos muchas cosas también después para seguir armando las planificaciones, ¿no? Bueno, y en esta búsqueda de cómo armar los talleres, leímos bastante bibliografía también, y hay mucho escrito sobre estudios que, como dice acá, dan cuenta de que los adultos mayores que usan las tecnologías tienen una mayor participación en actividades sociales, un mayor sentido de identidad personal, ¿no? Una mejor autopercepción de sus competencias y una mejor capacidad cognitiva. Y sobre esto leímos mucho, pero
no encontramos tanto sobre el cómo hacer para acercar a esta población a las tecnologías digitales, ¿no? Entonces, bueno, en todo este proceso seguíamos pensando en cómo hacerlo. Por supuesto que la idea original siempre fue hacerlo presencial, ¿no? Justamente por esto, porque entendemos que son personas que vivieron en otra cultura, con otras costumbres, y que siempre tuvieron el contacto con otro, siempre sus canales y sus medios de comunicación fueron la palabra o el papel escrito, esas cuestiones que ahora cambiaron tanto, ¿no? Entonces, de a poquito empezamos a armar lo que son los objetivos del taller, que en líneas generales en un primer momento fueron estos, ¿no? Acercar básicamente a los adultos mayores a las tecnologías digitales, ¿no? Que se utilizan como canales de comunicación, en primer lugar, identificar las distintas características de las redes sociales, utilizar las funcionalidades de Facebook, que es uno de los aplicativos que creemos que más popular, más conocido, y que más funcionalidades tiene para interactuar e intercambiar con otros, ¿no? Y explorar aspectos básicos de los navegadores, como para buscar información en Internet. Nosotros a los objetivos del taller después le agregamos también el uso del portal, para que las personas pudieran también aprender a usar este aplicativo y, como dije antes, autogestionar sus cuestiones de salud. Los talleres los planteamos en 4 encuentros, una vez por semana. La verdad es que siempre tuvimos convocatoria muy buena, siempre llenamos los cupos, o sea, había mucho interés de parte de los usuarios de acercarse a las tecnologías. Incluso hubo gente que vino varias veces, aunque dábamos siempre lo mismo, ya sabían, pero querían venir, ¿no? También servía como un espacio de encuentro, de compartir con otros, de estar con pares. Bueno, fue bastante interesante todo este proceso. Un concepto que nosotros utilizamos, teórico, sin abocarnos demasiado a la teoría, porque es más experiencia, digamos, que el armado de estos talleres, desde la experiencia, pero nos pareció interesante tomar este concepto de aprendizaje colaborativo, que fue la intención siempre de estos talleres, que es que haya participación de todas las personas, ¿no? Del taller, más allá de que los talleres en sí son participativos, que entre las personas que están en el taller, entre los pares, se puedan colaborar entre sí, puedan ayudarse, puedan interactuar, ¿no? Como se ve en la foto ahí, en general, no solo nos preguntaban a nosotros, sino que se preguntaban entre ellos, y muchas veces incluso hasta es más fácil también entenderse y compartir, ¿no? los conceptos o los aprendizajes, porque hablan el mismo lenguaje, se explican de la misma manera. Ha venido gente muy grande, hemos tenido participantes de 90 y pico de años, o sea, hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entre todo eso. Y bueno, y lo que favorece el aprendizaje colaborativo es esto, la interacción de todas las personas, que se pongan en juego los conocimientos previos de cada uno, que se ejercite el pensamiento crítico, ¿sí? Siempre tratamos de buscar, de armar los conceptos entre todos. No es que había alguien que enseñaba y alguien que aprendía, de hecho nosotros aprendimos muchísimo también en todo este proceso. Y bueno, y utilizamos las tecnologías digitales como medios para intercambiar, ¿sí? Como dije antes, cada participante traía su propio dispositivo, entonces trabajábamos sobre eso y les explicábamos cómo usarlos. Bueno, ¿qué es? Esta es una pregunta también que nos hicimos, ¿no? ¿Qué es lo que favorece el uso de las tecnologías digitales en adultos mayores? Que creemos que aplica para toda la población, pero bueno, la motivación, digamos, tener una necesidad, ¿sí? Se ve mucho trabajando con los adultos, o sea, si ellos venían y nos decían que querían usar, por ejemplo, el celular para mandarle fotos al nieto que vivía afuera,
el WhatsApp, o que querían, no sé, saber cómo mirar un espectáculo o comprar una entrada porque querían ir a ver una obra de teatro. Entonces, cuando veían la necesidad, era que se interesaban y querían hacer uso de esto, ¿no? Entonces, era eso, ver cómo lo aplicábamos a las acciones cotidianas, a lo que hacían en su vida cotidiana. Siempre tratando además de no salirnos del marco, digamos, de la salud y del hospital, que es donde estamos trabajando nosotros, ¿no? Pero bueno, obviamente que tiene que ser algo que les interese a ellos y que lo puedan usar. Y bueno, un poco como dije también al principio, una de nuestras funciones es escuchar a los usuarios, entonces cuando mandábamos los formularios de inscripción antes de comenzar el taller, para tener una idea de cuál era la expectativa y qué esperaban encontrar en los talleres, qué era lo que querían aprender, les preguntábamos, ¿no?, qué esperaban del taller. Y bueno, estas son algunas frases textuales que nos parecían como muy significativas. En casi todas está la palabra aprender, por supuesto, pero bueno, tiene que ver con aprender y entender a utilizar las aplicaciones que tienen los celulares, por ejemplo, que es lo que más usan cotidianamente. Aprender las tecnologías para no ser un analfabeto digital, ¿no? Cómo esta sensación negativa de no saber algo y sentir que uno es un analfabeto. Aprender lo de redes sociales, ¿no? Aprender más, tengo mucha dificultad sobre todo con la terminología. Esto también fue muy importante porque nos dimos cuenta cuando nosotros hablábamos con términos que a lo mejor los tenemos muy incorporados, naturalizados, y veíamos las anotaciones de las personas en el taller que a lo mejor escribían las palabras que nosotros decíamos de manera fonética, digamos, como sonaba, y por ahí hablábamos de Wi-Fi, de 4G, de 3G, de navegadores, de Chrome, bueno, esas palabras, y les costaba entender eso, ¿no? Cómo tuvimos que también acomodarnos nosotros en la vorágine de explicar y de querer que sepan un montón de cosas. Fuimos modificando esto también. Encontrarme con el grupo, como dije antes, hubo gente que vino para estar con otros, compartir un espacio, aprender a usar tecnología sin depender de los demás. Esto salió mucho también, muchos nos decían que la familia ya no les tenía paciencia, que no les querían explicar siempre lo mismo, o que para no explicarles todo el tiempo lo mismo, lo hacían por ellos. Entonces, no teníamos ni una cosa ni la otra, porque nosotros lo que queremos es que las personas aprendan y sean autónomas en el uso. Entonces, bueno, y otra cosa que vimos mucho es que querían sacarse el miedo a la tecnología, ¿no? ¿Qué era esto del miedo? Y ahí nos empezamos a preguntar, bueno, ¿a qué le tenían miedo? Y hubo algunas cuestiones que fueron como muy significativas que, bueno, le tenían miedo. A ser espiados, controlados o vigilados, ¿no? Esta fantasía, quizás no tan fantasía, pero de que si uno ingresa sus datos en una cuenta o pone o busca algo en internet o hace una compra en internet y demás, bueno, ya el más allá o el no sé qué tiene todos nuestros datos, nos vigilan, nos controlan, nos espían. Bueno, esto salía mucho en los talleres. El tema de identificar fake news, o sea, noticias falsas, ¿no? Ellos suelen creer todo lo que leen, entonces esto lo trabajamos mucho también. Les dimos algunos tips como para saber, digamos, que las noticias tengan una fuente, que tengan una fecha, ver dónde buscar y demás. Y bueno, el miedo a lo desconocido, por supuesto, ¿no? Esto es algo completamente nuevo, que no entienden desde todo, desde cómo se usa, la manera, el lenguaje. Así que bueno, esos eran los temores que intentamos que se vayan yendo un poquito con los talleres, ¿no? Bueno, hasta acá veníamos bien con los talleres presenciales, hasta que nos toca la pandemia y un poco esta idea se nos trunca. Al principio fue cómo hacemos para seguir enseñando el uso de las tecnologías a personas que no las dominan mucho a través de la misma tecnología, o sea, porque
estamos haciendo talleres virtuales, pero ¿cómo hacemos para que estas personas se conecten a un canal de YouTube o explicarles, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, nosotros esperamos en algún momento volver a los talleres presenciales, mientras tanto estamos haciendo capacitaciones virtuales, que por supuesto no es lo mismo que los talleres originales, como fueron pensados y demás, pero bueno, intentamos por lo menos a través de la virtualidad en este momento seguir llegando a personas que a lo mejor no tienen tanto acceso, aunque sea explicando el uso del portal de salud y el uso de las teleconsultas, que fue lo que se incrementó tremendamente en este momento, ¿no? Les quería compartir también algunas frases, ¿no?, que nos hicieron llegar de comentarios, ¿no?, a partir de esto de la pandemia y de que tuvimos que pasar de lo presencial a lo virtual completamente, sobre todo esta población tan vulnerable, ¿no?, que fueron los que más tuvieron que cuidarse y quedarse adentro y quedar aislados, como lo difícil que fue, digamos, sostenerlo cuando apenas manejaban las tecnologías. Entonces, bueno, nos han dicho, por ejemplo, que no tenían los elementos necesarios para utilizar el sistema y a los 83 años tampoco se podían comprar un equipo nuevo, lógico. Los mayores sin tecnología nos sentimos muy desamparados, ¿no? Esta sensación de desamparo, de soledad, de abandono, y que otras personas nos dijeron que les fue imposible implementar el sistema por no tener los conocimientos necesarios, y esto de sentirlo como un fracaso, ¿no? Nosotros nos quedamos pensando mucho en eso. Romy, Sí, ya dos estamos. minutos. Sí. Bueno, y bueno, estas son las cosas que nos siguen, digamos, moviendo y motorizando para continuar acercando a las personas, a los adultos mayores, a las tecnologías digitales, ¿no? Y estas son algunas conclusiones que por supuesto van cambiando, porque como dije, nosotros es un proceso este en el que estamos, no tenemos ninguna certeza de nada, sino que vamos haciendo con la gente y aprendemos de ellos, y ellos nos van marcando qué es lo que necesitan y nos van marcando cómo ayudarnos, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, desde la necesidad de las personas, es desde donde tratamos de empatizar para brindarles una solución y de ayudarlos de una manera lo más efectiva posible. Les muestro dos fotitos más de la felicidad que teníamos de cuando lo hacíamos con las personas acá, y bueno, les agradezco mucho que hayan escuchado la charla, y cualquier duda o pregunta después podemos contestarla.